Jenny estaba de pie junto a los fogones de la espaciosa cocina de la casa de 2 plantas, removiendo cuidadosamente la salsa para la pasta. El aroma del ajo y la albahaca llenaba el aire, pero el ambiente de la habitación distaba mucho de ser acogedor. Marja, su suegra, estaba sentada en la isla de la cocina y no perdía de vista los movimientos de su nuera. «Has echado demasiada sal», comentó Marja frunciendo los labios. «A Colin no le gustan las cosas saladas. Ya deberías saberlo después de 2 años de matrimonio». Jenny respiró hondo, intentando mantener la calma. «Conozco los gustos de Colin, Marja. Es solo una pizca para realzar el sabor». «Una pizca puede arruinar todo el plato», replicó su suegra. «También un matrimonio». Jenny sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Estaba acostumbrada a las constantes pullas de Margie, pero hoy cada palabra le dolía. Tal vez fuera un día duro en el trabajo u otra denegación de aumento, o tal vez simplemente estaba cansada de luchar por su lugar en esta familia. La puerta principal se cerró de golpe y un momento después Colin apareció en la cocina. Tenía el pelo rubio revuelto y la cara cansada tras un largo día de trabajo. Saludó a su madre con la cabeza y se acercó a Jenny, dándole un ligero beso en la mejilla. «¿Cómo estás, cariño?», preguntó asomándose a la olla. Huele delicioso». «Demasiado salado», puso Marja de inmediato. «Le dije a Jenny que no te gustan las cosas saladas». Colin lanzó una rápida mirada a su madre, luego a su mujer, pero guardó silencio. Jenny sintió una punzada de decepción. Había esperado que su marido la defendiera por una vez. «La cena estará lista en 10 minutos», dijo Jenny tratando de distender el ambiente. «Colin, ¿por qué no te cambias de ropa mientras tanto?». Él asintió y salió de la cocina. Marge se adelantó inmediatamente bajando la voz. «Jenny, querida, ¿has pensado en buscarte un trabajo mejor? Tu economía y la de Colin dejan mucho que desear». Jenny agarró la cuchara con más fuerza. «Tengo un buen trabajo, Marja. Me encanta lo que hago». «El amor no paga las facturas», la cortó su suegra. «Vives en mi casa, comes mi comida. Ya es hora de que contribuyas más al presupuesto familiar». Jenny abrió la boca para objetar, pero en ese momento volvió Colin. Permaneció en silencio, decidida a no empezar una discusión delante de su marido. En lugar de eso, puso la mesa en silencio, colocando los platos de pasta humeante. La cena transcurrió en un tenso silencio. Jenny podía sentir la mirada penetrante de Margie mientras masticaba lentamente, como si tratara de encontrar un defecto en cada bocado. Colin comía deprisa, evitando mirar a su madre y a su mujer. «Bueno, Colin», Marja rompió por fin el silencio. «¿Cómo va el proyecto en la oficina? Dijiste que estabas trabajando en algo importante». Colin se atragantó y se apresuró a tragar su pasta con agua. Va bien, mamá. Estamos en las fases finales». Jenny notó el nerviosismo de su marido. Algo iba mal, podía sentirlo. «¿Normal?», Marja intervino. «¿Solo normal? Pensé que este acuerdo iba a hacer que la empresa ganara millones. Y a ti, por extensión, una prima considerable». Colin bajó los ojos. «Ha habido algunas complicaciones. Estamos trabajando para resolverlas». «¿Complicaciones?». Marja se echó hacia adelante. «¿Qué clase de complicaciones, Colin? No habrás suspendido el proyecto, ¿verdad?». «No, mamá, claro que no», se apresuró a responder Colin. «Solo necesita más tiempo para solucionar las cosas». Jenny sintió que su marido no le decía algo. Le puso la mano en la palma. «Colin, ¿va todo bien? Puedes decirnos si algo va mal». Él la miró con gratitud y culpabilidad al mismo tiempo. Luego respiró hondo y pronunció: «En realidad, tenemos problemas graves». Marja se enderezó bruscamente. «¿Qué quieres decir?». Colin tragó saliva. «El proyecto fracasó completamente. Perdimos un cliente importante y le debo a la empresa una gran suma de dinero». «¿Qué?», exclamó Marja. «Colin, ¿de qué estás hablando? ¿Qué deuda?».
Jenny se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Sabía que tenían dificultades económicas, pero una deuda nunca estaba fuera de discusión. Colin bajó la cabeza. Pedí un préstamo a la empresa para este proyecto. Pensé que podría devolverlo rápidamente con la prima, pero ahora se quedó callado, incapaz de continuar. ¿Cuánto? La voz de Margie sonaba tensa. Colin levantó los ojos hacia su madre. 40.000 euros, dijo en voz baja. Se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Jenny sintió que se le caía la tierra bajo los pies. 40.000 euros era más de lo que ganaba en un año. Marja se levantó lentamente de la mesa. Su rostro se puso blanco de ira. ¿Has pedido un préstamo de 40.000 euros sin consultarme? ¿Cómo has podido ser tan irresponsable, Colin? Creí que podría arreglármelas, mamá, murmuró Colin. No quería preocuparte. ¿No querías molestarme? Marja alzó la voz. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a hacer frente a esta deuda? ¿Yo? Apenas llegamos a fin de mes. Jenny sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miró a su marido. Colin, ¿por qué no me dijiste nada? Podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero Colin no pareció oírla. Se encogió bajo la mirada furiosa de su madre. No parecía un hombre adulto, sino un niño culpable. Marge desvió la mirada hacia Jenny. Algo frío y calculador brilló en sus ojos. A esto conduce la irresponsabilidad. Siempre dije que las dos teníais que tomaros las finanzas más en serio, y ahora todos estamos en problemas por la estupidez de Colin. Jenny sintió que la ira empezaba a hervir en su interior. Encontraremos la manera de salir de esto, Marja. Este es nuestro problema común, y lo resolveremos juntos. ¿Juntas?, sonrió su suegra. ¿Y qué tienes tú que ofrecer, Jenny? Tu sueldo apenas cubre los gastos de comida. No, este es un problema serio y necesita una solución seria. Colin levantó por fin la vista. Mamá, lo siento. Lo arreglaré, lo prometo. Solo necesito un poco de tiempo. Margia negó con la cabeza. No tenemos tiempo, Colin. Necesitamos el dinero y lo necesitamos ahora. Volvió a mirar a Jenny, que sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Creo que todos tenemos que pensar bien en nuestro futuro y sobre quién puede aportar qué al problema. Jenny se dio cuenta de que esto era solo el principio. No sabía qué tramaba Margia, pero estaba segura. Nada bueno podía esperarse. La cena familiar había terminado, pero las verdaderas pruebas no habían hecho más que empezar. La mañana estaba nublada, reflejando el ambiente sombrío de la casa. Jenny se despertó temprano, sintiendo el peso de la conversación de la noche anterior. Colin ya se había ido a trabajar, dejando solo un frío vacío en su lado de la cama. Al bajar a la cocina, Jenny encontró a Marja sentada a la mesa con una taza de café. La expresión de su suegra no presagiaba nada bueno. «Buenos días, Jenny», le dijo Marja en un tono que no tenía nada de amable. «Tenemos que hablar seriamente». Jenny se sirvió en silencio una taza de café, preparándose para la inevitable conversación desagradable. «Llevo toda la noche pensando en nuestra situación», empezó Marja, «y he llegado a la conclusión de que esto no puede seguir así». «¿Qué quieres decir?», preguntó Jenny, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. Marja bebió un sorbo de café como si estuviera reflexionando. «Verás, querida, cuando Colin te trajo a esta familia, esperaba que fueras una incorporación digna, pero por desgracia, no has resultado ser más que un lastre». Jenny sintió que la sangre se le salía de la cara. «No sé de qué me está hablando. Trabajo, contribuyo a la familia». «Tu contribución no es suficiente», replicó Marja. «Ahora que tenemos problemas económicos tan graves, es hora de tomar medidas drásticas». Dejó la taza sobre la mesa y miró a Jenny directamente a los ojos. «Esto es lo que propongo. O pagas 40.000 euros en compensación por todo lo que esta familia ha hecho por ti, o te vas, para siempre». Jenny sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué, usted?
No puedes exigir eso. Soy la esposa de Colin, parte de esta familia. ¿Parte de la familia? Marja sonrió amargamente. ¿Crees que unos pocos años de matrimonio te dan derecho a destruir todo lo que hemos pasado años construyendo? Colin cometió un error, pero es mi hijo. Y tú siempre has sido un extraño aquí. Pero, ¿40.000 euros? ¿De dónde crees que voy a sacar tanto dinero?, exclamó Jenny, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Ese no es mi problema, replicó Marja con frialdad. Tienes padres, amigos. Vende algo, pide un préstamo. No me importa cómo lo hagas, pero si quieres quedarte en esta familia, vas a tener que demostrar tu lealtad. Jenny no podía creer lo que estaba pasando. Miró a su alrededor como buscando apoyo, pero Colin no estaba cerca. ¿Qué piensa Colin de esto? Colin está de acuerdo conmigo, respondió Marja, aunque algo parecido a la incertidumbre brilló en sus ojos. Se da cuenta de que es una medida necesaria. En ese momento se abrió la puerta principal y Colin entró en la cocina. Parecía agotado, como si hubiera pasado la noche en vela. «Colin», exclamó Jenny, corriendo hacia su marido. «Dime que no es verdad, no puedes aceptarlo». Colin cambió la mirada de su mujer a su madre, claramente sin saber qué decir. «Jenny, Colin», le interrumpió Marja. «Ya hemos hablado de todo esto. Sabes que es la única salida». Jenny miró a su marido, esperando que objetara, que saliera en su defensa, pero Colin permaneció en silencio, bajando los ojos. «¿De verdad estás de acuerdo con esto?», preguntó Jenny en voz baja, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Colin la miró culpable. «Jenny, lo siento mucho, pero mamá tiene razón, necesitamos ese dinero. No sé qué más hacer». Jenny dio un paso atrás, incapaz de creer lo que oía. El hombre que amaba, el hombre en quien confiaba, la había traicionado en su momento más difícil. «¿Cómo has podido?», susurró. «¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?» «Tienes una semana», intervino Marja. «Es dinero o divorcio. Decídete». Jenny sintió que algo se rompía en su interior. Miró a Colin buscando en sus ojos una gota de arrepentimiento, de apoyo, de amor, pero todo lo que vio fue vacío y miedo. Sin decir palabra, Jenny se dio la vuelta y salió de la cocina. Subió al dormitorio, recogiendo mecánicamente una pequeña bolsa con lo imprescindible. Mientras bajaba las escaleras, oyó que Marja le decía algo a Colin, pero las palabras ya no importaban. Cuando salió de la casa, Jenny no miró atrás. Siguió caminando, sin tomar la carretera hasta llegar al parque donde ella y Colin habían paseado una vez, haciendo planes para el futuro. Jenny se hundió en un banco, sintiendo que la realidad de lo que estaba ocurriendo se apoderaba de ella. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo brotaron a raudales. ¿Cómo podía no darse cuenta de que su matrimonio se había convertido en esto? Cuando el amor y el respeto fueron sustituidos por la manipulación y la traición. Jenny recordó cuando conoció a Colin en la universidad. Él le había parecido tan confiable, cariñoso. Se enamoró de su sonrisa, de la forma en que hablaba de sus sueños y planes. Pero ahora, mirando hacia atrás, Jenny se dio cuenta de que las señales habían estado ahí todo el tiempo. Colin siempre había dependido demasiado de la opinión de su madre. Nunca podía tomar una decisión importante sin su aprobación. Jenny se había convencido a sí misma de que se trataba de la estrecha relación entre madre e hijo, pero ahora veía la verdad. Marja nunca iba a dejar de controlar la vida de Colin, y ella misma. ¿Por qué se había dejado acorralar? Jenny siempre se había enorgullecido de su independencia, pero con Colin era como si hubiera perdido toda su fuerza. Se había esforzado tanto por ser una buena esposa, por cumplir las expectativas de Margie, que había olvidado sus propios deseos y ambiciones. 40.000 euros. Una suma absurda, sobre todo porque la deuda no era suya, pero ni siquiera se trataba del dinero.
El mero hecho de que Marja pudiera hacer semejante exigencia y Colin ni siquiera hubiera intentado oponerse, lo decía todo. Jenny recordaba su trabajo, que le encantaba a pesar del pequeño salario. Marja siempre había criticado su elección, insinuando que Jenny debería encontrar algo más prestigioso y mejor pagado. Pero, ¿era el dinero lo único que importaba? El paso de una pareja de ancianos hizo que Jenny se estremeciera. Iban cogidos de la mano y en sus ojos pudo leer la ternura que añoraba en su relación con Colin. ¿Nunca volvería a ser tan feliz? Jenny sacó el teléfono y pensó a quién llamar. ¿A sus padres? No, nunca aprobarían su matrimonio con Colin y probablemente dirían, te lo advertimos. ¿A sus novias? La mayoría se habían alejado después de su boda, incapaces de soportar el constante escrutinio de Margie. Se sentía completamente sola, acorralada. Pero en algún lugar de su interior, una chispa de ira comenzó a encenderse. ¿Por qué tenía que sufrir por los errores de otros? ¿Por qué tenía que pagar por la debilidad de Colin y la codicia de Margie? Jenny se enderezó en el banco y se secó las lágrimas. No, no dejaría que la destrozaran. Si Colin no está dispuesto a luchar por su matrimonio, entonces no vale la pena salvarlo. Y Marja, bueno, tal vez era hora de darle una lección a ella también. Por primera vez en mucho tiempo, Jenny sintió una oleada de determinación. No sabía qué haría a continuación, pero una cosa era segura: ya no sería una víctima en esta situación. Jenny se levantó del banco y miró el parque con nuevos ojos. De repente, el mundo que la rodeaba parecía más luminoso, lleno de posibilidades. Respiró hondo y sintió que recuperaba las fuerzas. Lo primero que había que hacer era encontrar un lugar donde quedarse. Después, buscar asesoramiento jurídico. Y después, les enseñaría a Colin y a Marcia lo que significaba subestimar a Jenny Thompson. Jenny estaba frente a la recepción de un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. El lugar no era el mejor, pero a ella no le importaba la comodidad en ese momento. La recepcionista, una mujer de mediana edad y aspecto cansado, le tendió una llave con indiferencia. Habitación 312, tercer piso, desayuno de 7 a 9. Jenny asintió, cogió la llave y se dirigió al ascensor. La habitación era pequeña e impersonal, una cama individual, un armario, un escritorio y un baño diminuto. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era tener un techo y la oportunidad de pensar. Al hundirse en el borde de la cama, Jenny sintió que la invadía una oleada de recuerdos. Recordó el día en que vio a Colin por primera vez. Hacía 6 años, en la biblioteca de la universidad. Jenny estaba estudiando para un examen importante, sentada ante una mesa llena de libros y apuntes. De repente, alguien rozó accidentalmente su silla y varias hojas cayeron al suelo. «Perdone», sonó la voz de un hombre. Jenny levantó la vista y lo vio, un tipo alto, rubio y con una sonrisa culpable. «Permítame ayudarla». Se agachó para recoger las sábanas caídas y sus manos se tocaron casualmente. Jenny sintió un ligero escalofrío. «Soy Colin», se presentó él, devolviéndole sus apuntes. «Creo que estás estudiando para el examen de economía. Yo también». Así empezaron a conocerse. Empezaron a estudiar juntos para los exámenes, pasando largas horas en la biblioteca. Colin demostró ser un conversador inteligente y atento. Podía hacer reír a Jenny incluso en los momentos más estresantes de sus estudios. Su primera cita de verdad fue después de los exámenes. Colin había invitado a Jenny a un pequeño café cerca del campus. Aún recordaba lo nerviosa que se había puesto cuando eligió su atuendo y cómo se le había encogido el corazón cuando vio a Colin esperándola en la entrada con un ramo de flores silvestres. La velada transcurrió como un cuento de hadas. Hablaron de todo, de sus sueños, de sus planes de futuro, de sus libros y películas favoritos. Colin habló de su familia, de su estricta pero cariñosa madre, que siempre quiso lo mejor para él. «¿Sabes?»,
dijo entonces Colin, mirando a Jenny a los ojos. Nunca he conocido a una chica como tú. Eres especial. Jenny recordó cómo se le había derretido el corazón con aquellas palabras. Se las había creído todas. Ahora, sentada en la habitación de hotel sin rostro, Jenny se reía amargamente. Qué ingenua había sido entonces. Había creído ciegamente en el cuento de hadas del amor eterno. De repente, la habitación le pareció demasiado pequeña. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse. Jenny sacó el teléfono y, tras dudar un segundo, marcó el número de Ashley, su mejor amiga desde el instituto. ¿Hola? Sonó una voz familiar tras unos pitidos. Ashley, soy Jenny. ¿No estás ocupada? ¿Jenny? Dios mío, no he sabido de ti en años. ¿Qué pasa? Jenny respiró hondo y empezó a contar. Las palabras fluyeron. Sobre la demanda de Margie, sobre el silencio de Colin, sobre su huida de casa. Ashley escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando exclamaba sorprendida. Jesús, Jenny, dijo finalmente cuando su amiga hubo terminado su historia. Es horrible. ¿Dónde estás ahora? En el hotel. No sé qué hacer ahora. Vale, para. Nada de hoteles. Ven a mi casa ahora mismo. Lo discutiremos todo durante el almuerzo. Jenny sintió que un nudo de gratitud le subía a la garganta. Gracias, Ash. Estaré allí en una hora. Una hora más tarde, Jenny estaba sentada frente a Ashley en una acogedora cafetería del centro. Su amiga escuchaba atentamente mientras Jenny relataba el incidente una vez más, ya con más detalle. No puedo creer que Colin hiciera eso. Ashley negó con la cabeza. Siempre supe que era un niño de mamá, pero esto es demasiado. Jenny sonrió con tristeza. ¿Sabes qué es lo peor? Que una parte de mí todavía le quiere. Pase lo que pase. Ashley cogió la mano de su amiga. Se te pasará, confía en mí. Lo importante ahora es decidir qué hacer a continuación. ¿Tienes alguna idea? Jenny dudó. Sinceramente, no. No puedo volver a casa, está claro. Pero tampoco tengo dinero para empezar de cero. ¿Y un trabajo? ¿Sigues en la misma empresa? Sí, pero el sueldo. Ya sabes que Marja siempre criticaba mi elección de carrera. Quizá tenía razón. Ashley frunció el ceño. Ni se te ocurra pensar así. Te encanta tu trabajo, y eso no tiene nada de malo. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Jenny asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su amiga. De repente, un pensamiento pasó por su mente. «Sabes, podría pedir un préstamo», dijo despacio. Ashley enarcó las cejas, sorprendida. ¿Un préstamo? ¿Pero no es eso lo que quiere Marge? No exactamente. Jenny sintió que la emoción brotaba en su interior. Podría pedir un préstamo, pero con la posibilidad de un consignatario, ¿sabes? Ashley se lo pensó un segundo y luego sus ojos se abrieron de par en par al comprender. ¿Quieres? Dios mío, Jenny, eso es brillante. ¿Pero es legal? Tendré que consultar a un abogado, pero creo que sí. Después de todo, Colin es mi marido y Marja es su madre. Ellos mismos me exigieron este dinero. Cuanto más pensaba Jenny en este plan, más le gustaba. Era arriesgado, pero ¿realmente tenía otra opción? Ashley, no tienes ni idea de lo agradecida que te estoy, dijo Jenny apretando la mano de su amiga. Sin ti, me habría derrumbado. Para eso están las amigas, sonrió Ashley. Ahora vamos a pensar en cómo poner en marcha tu plan. Tenemos que encontrar un buen abogado. Pasaron las horas siguientes discutiendo los detalles del plan de Jenny. Ashley sugirió que se pusieran en contacto con un abogado que conocía y que estaba especializado en derecho de familia. Concertaron una cita para el día siguiente. Cuando por fin salieron del café, ya había anochecido. Ashley insistió en que Jenny pasara la noche con ella. «Nada de hoteles, ¿me oyes? Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites». Jenny sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Ash. No sé cómo merezco esto». «Te mereces mucho más, créeme»,
dijo Ashley con seriedad, y nos aseguraremos de que se haga justicia. Aquella noche, tumbada en el sofá del salón de Ashley, Jenny no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en Colin, en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos años. ¿Cuándo se habían torcido las cosas exactamente? Quizá cuando se mudaron a casa de Margie después de la boda. O incluso antes, cuando Colin empezó a consultar a su madre sobre todos los aspectos de su relación. Jenny recordaba cómo se había ido perdiendo poco a poco en aquel matrimonio, cómo había renunciado a sus propios deseos para complacer a Margie, cómo había guardado silencio cuando su suegra criticó su trabajo, sus amigos, su estilo de vida. Y Colin. Colin siempre se había mantenido al margen, sin interferir, sin defenderla. Pero eso cambiaría ahora. Jenny sintió que se despertaba en ella una determinación olvidada hacía mucho tiempo. Ya no sería una víctima de las circunstancias, tomaría las riendas de su vida. Con estos pensamientos, Jenny cayó finalmente en un sueño intranquilo. Soñó con la universidad, con la biblioteca donde había conocido a Colin. Pero en este sueño, ella no le sonreía. En su lugar se levantaba y se alejaba, eligiendo su propio camino. Por la mañana, Jenny se despertó sintiendo que comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Le esperaba un duro camino, pero ahora tenía un plan y el apoyo de una verdadera amiga. Estaba preparada para luchar por sí misma y por su futuro. Después de desayunar con Ashley, Jenny se dirigió a reunirse con su abogado. De camino, pensó en cómo reaccionarían Colin y Margie ante su decisión. Se escandalizarían, se enfadarían, o tal vez Colin se daría cuenta por fin de lo que estaba perdiendo. Jenny se frotó nerviosamente la correa del bolso mientras se sentaba en la recepción del bufete. El despacho era pequeño pero acogedor, con mullidos sillones de cuero y una iluminación tenue. De las paredes colgaban diplomas y certificados que atestiguaban la profesionalidad del propietario. «Señorita Thompson», sonó la voz de la secretaria. «El señor Harris está listo para usted». Jenny respiró hondo y se levantó. Al entrar en el despacho, un hombre de mediana edad con ojos amables y sienes canosas salió a su encuentro. «Hola, señorita Thompson. Soy James Harris. Ashley me ha hablado de su situación en términos generales, pero me gustaría oírlo todo de usted personalmente». Jenny asintió y comenzó su relato. Intentó hablar con calma y naturalidad, pero la emoción seguía irrumpiendo en su voz. El señor Harris la escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. «Entonces», dijo cuando Jenny hubo terminado, «usted quiere preguntar sobre la posibilidad de pedir un préstamo con una posterior reemisión a su marido y su suegra, ¿es correcto?» «Sí, así es», confirmó Jenny. «¿Es eso posible?» El señor Harris se frotó la barbilla pensativo. «En teoría, sí, pero en la práctica podría ser bastante difícil. En primer lugar, tendríamos que demostrar que su marido y su suegra le exigieron ese dinero. ¿Tiene alguna prueba escrita?» Jenny negó con la cabeza. «No, todo se dijo verbalmente». «Eso complica el caso», frunció el ceño el abogado, «pero no lo hace imposible. Podemos intentar grabarlos con un dictáfono si repiten su demanda. Sería una prueba contundente ante un tribunal». «¿En un tribunal?» Jenny sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Crees que llegaremos a eso?» «Espero que no», respondió suavemente el señor Harris. «Pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Ahora hablemos del préstamo en sí. ¿Ha elegido ya un banco?» Pasaron la hora siguiente discutiendo las distintas opciones de préstamo y los matices jurídicos de la renegociación de la deuda. Jenny sentía que la cabeza le daba vueltas por la abundancia de información, pero al mismo tiempo sintió una oleada de confianza. Tenía un plan y ahora sabía cómo ponerlo en práctica. «Muchas gracias, señor Harris», dijo Jenny cuando la reunión llegaba a su fin. «No sabe cuánto significa esto para mí». «De nada, señorita Thompson». El abogado sonrió.
Recuerde que no está sola en esta lucha, y si necesita mi ayuda, siempre estoy a su disposición. Al salir del despacho, Jenny se sintió mucho más segura de sí misma. Sabía que tenía un duro camino por delante, pero ahora tenía un plan de acción claro. Mientras tanto, en casa de Margie se desarrollaba una escena muy diferente. Colin estaba sentado en la cocina, con la mirada fija en una taza de café vacía. Su madre iba y venía por la habitación sin dejar de hablar. ¿Lo ves ahora, Colin? ¿Ves cómo es en realidad? Marja hizo una pausa, mirando a su hijo. Primera dificultad y se escapó. Te dejó para que lidiaras con todo tú solo. Colin arrugó la nariz. Mamá, quizá la presionamos demasiado. 40.000 euros es una cantidad enorme de dinero. Una cantidad enorme de dinero. Marja resopló. ¿Has pensado cuánto hemos gastado en ella durante estos años? ¿Cuánto he invertido en su matrimonio? Y así es como nos lo ha devuelto. Colin sintió que la culpa y la vergüenza se acumulaban en su interior. Por un lado, se daba cuenta de que la exigencia de su madre era excesiva. Pero por el otro, ¿Jenny no debería haber estado a su lado cuando lo necesitaba? Intentaré llamarla, dijo sacando el teléfono. Marja negó con la cabeza. No te arrastres, hijo. Si te quiere de verdad, volverá sola. Colin marcó el número de Jenny, pero solo escuchó largos pitidos como respuesta. Lo intentó una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. ¿Ves?, dijo Marja triunfante. Ni siquiera coge el teléfono. Siempre supe que esa chica no era rival para ti. Colin sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó la primera vez que había visto a Jenny en la biblioteca de la universidad, cómo se había enamorado de su sonrisa, su inteligencia y su amabilidad. ¿Había sido todo mentira? Mamá, dijo en voz baja, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si la perdemos para siempre? Marja se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Créeme, cariño, si te quiere de verdad, volverá, y si no lo hace, entonces es lo mejor para todos nosotros. Colin asintió, pero la duda crecía en su interior. Recordó todas las veces que Jenny lo había apoyado cuando ella había creído en él más de lo que él creía en sí mismo. ¿Realmente nada de eso significaba nada? Mientras tanto, Jenny volvió al piso de Ashley. Su amiga la saludó con impaciencia. ¿Qué tal? ¿Qué ha dicho el abogado? Jenny le contó lo de la reunión, las posibilidades y los riesgos. Ashley escuchó atentamente, asintiendo en todos los lugares adecuados. ¿Sabes, Jenny?, le dijo cuando su amiga hubo terminado. Estoy orgullosa de ti. No te rindes, luchas. Eso es digno de respeto. Jenny sonrió débilmente. Gracias, Ash, pero no me siento fuerte. Una parte de mí todavía quiere irse a casa, caer en los brazos de Colin y olvidarse de todo esto. Ashley negó con la cabeza. No pasa nada, Jenny. Le quieres y eso no desaparece de la noche a la mañana. Pero piensa en cómo actuó en su momento de necesidad. ¿Es eso lo que hace un marido cariñoso? Jenny suspiró. Tienes razón. Es que duele mucho, ¿sabes? Sentir que la persona en la que más confiabas en el mundo te ha traicionado. Ashley abrazó a su amiga. Lo sé, cariño, pero eres fuerte. Lo superarás, y yo estaré a tu lado pase lo que pase. En ese momento, el teléfono de Jenny vibró. Miró la pantalla y vio el nombre de Colin. El corazón le dio un vuelco. «Es él», susurró. Ashley frunció el ceño. «¿Vas a contestar?» Jenny dudó. Una parte de ella quería coger el teléfono, oír la voz de su marido, tal vez incluso perdonarlo. Pero la otra parte, la que cada día era más fuerte, sabía que aún no era el momento. «No», dijo finalmente, silenciando el sonido del teléfono. «Todavía no. Primero tengo que arreglarme». Ashley asintió con aprobación. «Buena decisión. Ahora pensemos en el siguiente paso. Tendrás que llegar a casa para grabarlas en una grabadora, ¿verdad?» Jenny asintió.
sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. La idea de volver a casa de Margie, de encontrarse cara a cara con Colin y su suegra, la aterrorizaba, pero sabía que era necesario. «Iré contigo», dijo Ashley con firmeza. «No tienes por qué hacerlo sola». Jenny sintió una oleada de gratitud hacia su amiga. «Gracias, Ash. No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», sonrió Ashley. «Ahora vamos a hacer un plan. Tenemos que pensar en todos los detalles». Pasaron las horas siguientes discutiendo la estrategia. Jenny sentía que su determinación crecía por momentos. Ya no era la chica ingenua que dejaba que los demás decidieran por ella. Ahora estaba dispuesta a luchar por su vida y su futuro. Cuando el plan estuvo listo, Jenny sintió una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que controlaba la situación. Sí, le esperaban dificultades y posiblemente dolor, pero estaba preparada para afrontarlas. «Mañana», le dijo a Ashley, «mañana haremos esto». Ashley asintió, apretando la mano de su amiga. «Mañana empieza un nuevo capítulo de tu vida, Jenny, y estoy segura de que será mucho mejor que el anterior». Jenny sonrió, sintiendo que un calor le invadía el pecho. Sabía que el viaje no sería fácil, pero ahora tenía apoyo, un plan y, lo más importante, fe en sí misma. Pasara lo que pasara mañana, estaba preparada para afrontarlo con la cabeza bien alta. La mañana estaba nublada, como si reflejara el estado interior de Jenny. Estaba de pie frente al espejo del piso de Ashley, respirando hondo e intentando calmar su acelerado corazón. Hoy era el día en que tenía que entrar en acción. «¿Estás lista?», preguntó Ashley, apareciendo en la puerta del dormitorio. Jenny asintió, comprobando por última vez la grabadora de su teléfono. «Todo lo preparada que puedo estar». Salieron juntas del piso y subieron al coche de Ashley. De camino a casa de Margie, Jenny repitió mentalmente el plan. Entrar, mantener una conversación sobre el dinero, grabarlo todo en el dictáfono. Parecía sencillo, pero Jenny sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. Cuando llegaron a la casa, Jenny sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No estoy segura de poder hacerlo», susurró. Ashley le cogió la mano. «Puedes hacerlo, Jenny. Eres más fuerte de lo que crees. Recuerda que estaré aquí esperándote». Jenny respiró hondo y salió del coche. Cada paso hacia la puerta principal era difícil. Finalmente, tocó el timbre. Marja abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa y luego se entrecerraron en una mirada sospechosa. «¿Jenny? ¿Qué haces aquí?» Jenny trató de poner confianza en su voz. «Necesito hablar contigo, Marja. Y con Colin». Marja retrocedió a regañadientes, permitiendo que su cuñada entrara en la casa. «Colin está en el trabajo, pero podemos hablar». Entraron en la cocina. Jenny encendió discretamente la grabadora del teléfono que llevaba en el bolsillo. «Así que», empezó Marja, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Has decidido volver?». Jenny negó con la cabeza. «No, Marja. He venido a hablar de tu propuesta». Los ojos de Marja brillaron. «Ah, así que es eso. ¿Y qué has decidido?». «Antes de responder», dijo Jenny con cuidado, «quiero que repitas tus condiciones, para que no haya malentendidos». Marja sonrió. «Las condiciones son sencillas, querida. Pagas 40.000 euros en agradecimiento por todo lo que esta familia ha hecho por ti, o te vas, para siempre». Jenny sintió que se le retorcían las entrañas al oír esas palabras, pero se obligó a continuar. «¿Y esa es la única opción?». «La única», respondió Marja con firmeza. «Es el dinero o el divorcio. Elige». Jenny asintió, sintiendo una mezcla de alivio y amargura. Tenía la cinta. Ahora tocaba hablar con Colin. «Lo pensaré», dijo, poniéndose de pie. «Gracias por la charla, Marja». Saliendo de casa, Jenny se dirigió casi trotando hacia el coche de Ashley. Su amiga la recibió con una mirada preocupada. «¿Cómo ha ido?». Jenny mostró su teléfono con la grabación. «La primera parte está hecha.
Ahora tenemos que atrapar a Colin. Aparcaron cerca del despacho de Colin y esperaron. Un par de horas más tarde, Jenny vio a su marido salir del edificio. «Iré sola», le dijo a Ashley. «Así será más natural». Jenny alcanzó a Colin en su coche. «Colin». Se dio la vuelta y su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Jenny? Dios mío, ¿dónde has estado? Estaba tan preocupada». Sintió que se le estrujaba el corazón al oír sus palabras. Una parte de ella quería arrojarse a sus brazos, olvidarse de todo, pero se obligó a mantener la concentración. «Tenemos que hablar, Colin», dijo, encendiendo de nuevo la grabadora, «sobre lo que dijo tu madre, sobre el dinero». La cara de Colin se ensombreció. «Jenny, mira, sé que suena horrible, pero mamá está preocupada por nosotros. Quizás podríamos llegar a un acuerdo». «¿Compromiso?». Jenny intervino. «¿Quieres decir que debería pagar menos? ¿O qué?». Colin suspiró. «No lo sé, Jenny, pero mamá tiene razón en una cosa. Necesitamos ese dinero. Estamos en serios problemas. ¿Y estás de acuerdo con sus condiciones? ¿O pago o me divorcio?». Colin guardó silencio unos segundos y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Te quiero, Jenny, pero tenemos que pensar en el futuro. Si no puedes ayudar». Jenny sintió que algo en su interior se hacía añicos. Apagó la grabadora, dándose cuenta de que ya había oído suficiente. «Entiendo, Colin. Gracias por tu sinceridad». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, ignorando su llamada. Entrando en el coche de Ashley, Jenny finalmente dejó fluir las lágrimas. «Vámonos de aquí», dijo en voz baja. «Tenemos todo lo que necesitamos». La siguiente parada fue el banco. Jenny se reunió con el director para discutir las opciones de préstamo. Escuchó atentamente todas las condiciones, hizo preguntas, asegurándose de no perderse ni un solo detalle. Dado su historial crediticio y sus ingresos estables, podemos ofrecerle un préstamo de 40,000 euros a un tipo de interés bastante favorable. «¿Pero está segura de que podrá devolverlo?». Jenny asintió. «Sí, estoy segura. Y una pregunta más. ¿Será posible volver a conceder este préstamo a otra persona en el futuro?». El director dudó. «En teoría sí, pero requeriría el consentimiento de ambas partes y una verificación adicional de la capacidad de pago del nuevo prestatario». Jenny le agradeció la información y salió del banco con el préstamo preaprobado. Ahora solo quedaba reunirse con el abogado. El señor Harris escuchó atentamente las notas y revisó los documentos bancarios. «Bien, señorita Thompson», dijo, reclinándose en su silla. «Tenemos un caso bastante sólido. Los documentos muestran claramente que usted fue coaccionada para tomar esta decisión. Si el caso va a juicio, tenemos una buena oportunidad». Jenny asintió, extrañamente tranquila. «¿Qué hago ahora?». «¿Ahora? Esperar. Pide un préstamo como habías planeado, pero no tengas prisa en entregar el dinero. Tenemos que asegurarnos de que todo el papeleo está en orden». Al salir del despacho del abogado, Jenny se sentía agotada. Los acontecimientos del día la habían dejado sin energía. Lo único que quería era volver al piso de Ashley y dormirse, pero el destino la tenía preparada. Cuando se acercaba a la casa de su amiga, Colin salió de la oscuridad. «Jenny, escúchame, por favor», le dijo, dando un paso hacia ella. Ella se detuvo, sintiendo que su corazón comenzaba a apretarse dolorosamente de nuevo. «¿Qué quieres, Colin?». «Lo siento», soltó. «Fui un idiota. No debería haber dejado que mi madre interfiriera en nuestra relación. Por favor, ven a casa. Arreglaremos esto juntos». Jenny miró al marido al que una vez había amado más que a la vida. Vio la sinceridad en sus ojos, oyó la súplica en su voz, y una parte de ella quería creerle, darle otra oportunidad. Pero entonces recordó sus palabras en la oficina, recordó lo callado que se había quedado cuando Marja le había hecho sus peticiones,
y se dio cuenta de que no podía dejarlo pasar. «Está bien, Colin», dijo lentamente. «Volveré a casa, pero tenemos mucho de qué hablar». Él asintió, exhalando aliviado. «Claro, cualquier cosa. Te quiero, Jenny». Ella se obligó a sonreír, aunque todo en su interior gritaba de dolor y duda. «Yo también te quiero, Colin. Veamos si podemos arreglar esto». Mientras caminaban hacia el auto de Colin, Jenny podía sentir el teléfono en su bolso con las notas que podrían cambiarlo todo. Sabía que no volvía a casa para empezar de nuevo, sino para ultimar su plan, y eso la hizo sentir asustada y tranquila al mismo tiempo. Al subir al coche, Jenny echó una última mirada a las ventanas del piso de Ashley. Sabía que su amiga entendería su decisión. Ahora empezaba la parte más difícil del plan, pero Jenny estaba preparada. Ya no era la chica ingenua que dejaba que otros decidieran por ella. Ahora era una mujer dispuesta a luchar por su vida y su futuro. Jenny cruzó el umbral de la casa con el corazón encogido. El entorno familiar que antes le había parecido acogedor ahora la oprimía, recordándole la traición y el dolor. Marja las recibió en el vestíbulo con una máscara de fría desaprobación. «Ah, has vuelto después de todo», dijo su suegra, lanzando una mirada crítica a Jenny. «Espero que hayas pensado bien en nuestra conversación». Jenny se obligó a sonreír. «Sí, Marja, he pensado mucho en muchas cosas». Colin cambió nerviosamente la mirada de su madre a su mujer. «Mamá, no hagamos esto ahora, ¿vale? Jenny acaba de volver, necesita descansar». Marja resopló. «¿Descansar? ¿De qué? Si se puede saber. ¿De no hacer nada?» Jenny sintió que la ira le hervía por dentro, pero se contuvo. No era el momento de enfrentarse. Tenía un plan y debía cumplirlo. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Marja parecía empeñada en hacer insoportable la vida de Jenny. Cada mañana empezaba con una crítica. «¿Te has vuelto a quedar dormida? Con razón no te aprecian en el trabajo». «¿A eso le llamas desayuno? Pobre Colin, ¿cómo se come eso? ¿Cuándo vas a aprender a planchar bien las camisas? Al fin y al cabo, eres una mujer». Jenny apretó los dientes y guardó silencio. Cada insulto, cada pinchazo, lo sumaba mentalmente a su marcador. Solo reforzaba su determinación de llevar a cabo el plan. Colin, como siempre, trató de mantenerse al margen de los conflictos. Trató torpemente de limar asperezas, pero sus intentos fueron patéticos e ineficaces. «Mamá, no seas así. Jenny lo está intentando», decía, pero enseguida se callaba ante la dura mirada de Margie. En los escasos momentos en que estaban solos, Colin intentaba arreglar las cosas con Jenny. Le llevaba flores, se ofrecía a llevarla a un restaurante, pero Jenny veía miedo e inseguridad en sus ojos. Tenía miedo de perderla, pero más miedo aún de enfrentarse a su madre. «Todo mejorará, ya verás», dijo mientras abrazaba a Jenny. «Mamá solo está preocupada por nosotros». Jenny asintió y sonrió, pero en su interior podía sentir cómo crecía el abismo entre ellos. Ya no veía a Colin como el hombre con el que se había casado. Ahora tenía delante a un hombre débil, dependiente de su madre, incapaz de valerse por sí mismo. Al mismo tiempo, Jenny seguía trabajando en su plan. Todos los días a la hora de comer llamaba a los bancos, estudiaba las condiciones de los créditos, buscaba la opción más desfavorable, con altos tipos de interés y fuertes penalizaciones por demora. «¿Estás segura de que quiere pedir un préstamo con nosotros?», preguntó el director de uno de los bancos cuando Jenny acudió a una consulta. «Nuestras condiciones son muy específicas». Jenny sonrió. «Estoy completamente segura. Es exactamente lo que necesito». Por las noches, cuando todos dormían, Jenny se sentaba frente al portátil y analizaba los entresijos legales. Leía foros, consultaba a abogados en Internet, elaboraba planes de acción para cada escenario posible. Una noche, mientras Jenny trabajaba en el salón, Marja se le acercó. «¿Qué haces ahí todo el rato?», preguntó su suegra con suspicacia.
Jenny levantó tranquilamente la vista de la pantalla. Buscando opciones de préstamo, Marga. Querías que encontrara el dinero, ¿no? Un destello de satisfacción apareció en el rostro de Marga. Por fin empiezas a pensar en tu familia, no solo en ti, pero no olvides que no tienes mucho tiempo. Lo recuerdo, respondió Jenny, conteniendo a duras penas una risita amarga. Al día siguiente, Marga anunció su decisión de celebrar una cena familiar. El sábado por la noche, dijo durante el desayuno, cocinaré mi especialidad de asado. Colin, estarás en casa, ¿verdad? Colin asintió. Claro que sí, mamá. ¿A qué se debe la fiesta? Marga lanzó una mirada significativa a Jenny. Solo pensé que deberíamos reunirnos todos y discutir nuestro futuro. ¿No es así, querida cuñada? Jenny sintió un escalofrío. Sabía que Marga volvería a sacar el tema del dinero. Tal vez este era el momento que estaba esperando. Por supuesto, Marga, respondió Jenny con una sonrisa falsa. Estoy deseando que llegue la cena. Los días que faltaban para el sábado se alargaron con una lentitud angustiosa. Jenny podía sentir cómo crecía la tensión en la casa. Marga se volvió aún más fastidiosa, recordándole constantemente la importancia de la próxima conversación. «Espero que no nos decepciones, querida», le dijo con fingida preocupación en la voz. «Colin está muy preocupado por nuestro futuro». Colin, por su parte, parecía cada vez más nervioso y deprimido. A menudo llegaba tarde al trabajo, y en casa tendía a evitar la conversación, ensimismado con el teléfono o la televisión. La noche anterior a la cena, Jenny llamó a Ashley. «¿Cómo estás?», preguntó su amiga con preocupación en la voz. Jenny suspiró. «Aguantando. Mañana es un día crucial. Marga tiene una cena familiar». «¿Seguro que puedes con ello? ¿Quizás debería ir?» «No, Ash, gracias. Tendré que hacerlo yo. Pero mantente en contacto, ¿vale?» «Por supuesto, amigo. Siempre estoy aquí para ti». Colgando el teléfono, Jenny sintió una oleada de determinación. Estaba preparada. Todo el papeleo estaba preparado, el plan pensado hasta el último detalle. Mañana por fin pondría fin a esta historia. El sábado por la mañana empezó con un ajetreo en la cocina. Marga había empezado a preparar su asado de autor desde primera hora de la mañana, soltando constantemente comentarios sobre lo importante que era poder cocinar para la familia. «¿Ves, Jenny? Así es como cocina una verdadera anfitriona», dijo, removiendo demostrativamente la salsa. «Quizá deberías aprender». Jenny asintió en silencio mientras ayudaba a poner la mesa. Todo en su interior hervía de rabia y asco, pero sabía que tenía que mantener la calma. Solo un poco más, solo un poco más. Colin había estado en vilo todo el día. Intentaba ayudar con los preparativos, pero siempre se le caía algo o metía la pata. «Por el amor de Dios, hijo, vete a ver la tele». Marga finalmente no pudo soportarlo. «Esta noche no sirves para nada». Por fin llegó la noche. La mesa estaba puesta. El asado humeaba en un gran cuenco de cerámica. Marga encendió las velas, creando una atmósfera de solemnidad. «Sentaos, hijos míos», dijo con una sonrisa falsa. «Disfrutemos de esta encantadora cena familiar». Jenny se sentó frente a Colin sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sabía que en unos minutos las cosas cambiarían para siempre. La cena familiar comenzó en un tenso silencio. Marge se afanaba en la mesa, colocando los platos y ajustando los cubiertos, y de vez en cuando lanzaba miradas significativas a Jenny. Colin estaba sentado con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Jenny mantuvo la calma, aunque su interior hervía por la conversación que se avecinaba. Por fin, cuando todos estaban sentados y Marga había llenado los platos con su dedo de asado, tosió y empezó la conversación. «Así que, mi querida nuera», su voz era deliciosamente dulce, pero sus ojos permanecían fríos. «Espero que estés lista para discutir nuestro pequeño asunto financiero».
Jenny dejó lentamente el tenedor y miró directamente a los ojos de su suegra. Sí, Marja, estoy lista. Y tengo una respuesta a tu demanda. Marja se enderezó y sus ojos se iluminaron con un brillo ansioso. Excelente. Sabía que entenderías lo importante que es esto para nuestra familia. Entonces, ¿cuándo podemos esperar recibir el dinero? Jenny se agachó tranquilamente y sacó una gruesa carpeta del bolso que tenía junto a la silla. Colin se tensó y su mirada pasó de su mujer a su madre y viceversa. «Toma», dijo Jenny, dejando el primer documento sobre la mesa. «Es un contrato para concertar un préstamo de 40.000 euros, exactamente la cantidad que pediste, Marja». Marja cogió el documento, pero Jenny la detuvo con un gesto. «Espera, eso no es todo». Sacó la siguiente hoja. «Y aquí está el recibo de este dinero. Como puede ver, la cantidad coincide perfectamente». Colin levantó por fin la vista. En sus ojos se leía una expresión mixta de alivio y miedo. «Jenny, ¿tú realmente pediste un préstamo?» Jenny no contestó a su marido. En su lugar colocó un tercer documento sobre la mesa. «Y esto», dijo con una leve sonrisa, «es un extracto por el que se transfiere el importe total a la cuenta corriente del negocio donde trabaja Colin». Marja se enderezó bruscamente. «¿Qué? ¿Por qué has hecho eso? Se suponía que el dinero...» Pero Jenny no la dejó terminar. Sacó el último documento y lo colocó encima de los demás. «Y esto», dijo, mirando directamente a los ojos de Marja, «es el papeleo para volver a conceder el préstamo a Colin». Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Marja y Colin miraban los papeles como si fueran una bomba a punto de estallar en cualquier momento. Jenny se reclinó en su silla, observando sus reacciones. Marja fue la primera en entrar en razón. Su rostro enrojeció de ira. «¿Qué has hecho, estúpida?», gritó, saltando de la silla. «¿Cómo te atreves? Ese dinero tenía que ir a la familia, no a esto. No esto». Colin se incorporó, pálido como una sábana. «Jenny», susurró, «¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?» Jenny miró a su marido con calma. «¿Por qué no me hablaste de tu deber, Colin? ¿Por qué dejaste que tu madre me chantajeara?» «No estaba chantajeando», exclamó Marja. «Solo quería proteger los intereses de la familia. Se suponía que ese dinero...» Y entonces Marja titubeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero ya era demasiado tarde. «¿Se suponía que iba a qué, mamá?», preguntó Colin con voz temblorosa. «¿En qué querías gastar ese dinero?» Marja paseó la mirada entre su hijo y su nuera. Es que tenía planes para el futuro de nuestra familia». Jenny sonrió. «¿Qué planes, Marja? ¿Por qué no nos lo cuentas?» Marja apretó los puños. «Muy bien. Sí, tenía planes. Quería comprar un coche nuevo, hacer reparaciones en la casa. ¿Qué hay de malo en ello? Me lo merezco después de todos los años que he dedicado a esta familia». Colin miró a su madre con horror e incredulidad. «Mamá, pero mi deuda. Es mucho menos que 40.000, ¿no? Solo debo 23.000». Ahora fue el turno de Margie de ponerse pálida. «¿Qué? Pero dijiste...» «Dije que debía una gran suma», replicó Colin, con la voz cada vez más dura. «Pero nunca dije la cifra exacta. Tú decidiste por tu cuenta que eran 40.000». Jenny observó esta escena con una mezcla de satisfacción y disgusto. Se sentía como la espectadora de una absurda obra de teatro en la que los actores olvidan de repente sus papeles y empiezan a improvisar, revelando su verdadero rostro. «Así que ya está», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Querías mantener la diferencia, Colin? ¿Y tú, Marja, pensabas utilizar mi dinero para tus caprichos?» Marja y Colin callaron, mirándose con una mezcla de culpa y acusación. «No puedo creerlo», susurró Colin. «Mamá, ¿cómo has podido?» «¿Y tú?», contestó Marja. «Ibas a engañar a tu propia madre». Jenny se levantó de la mesa. «¿Sabes qué? Me alegro de que saliera así.
Ahora puedo veros a los dos como realmente sois. Colin se volvió hacia ella, con lágrimas en los ojos. Jenny, por favor, hablemos. Puedo explicártelo todo. Pero Jenny negó con la cabeza. No, Colin, no hablemos más. He tomado mi decisión. Marga, que hasta ese momento había estado de pie apoyada en la mesa, se enderezó de repente. No puedes irte así como así. Esos documentos no son legalmente vinculantes. Jenny sonrió, y no había ni un ápice de calidez en esa sonrisa. Oh, créeme, Marja, son perfectamente legales. He consultado a los mejores abogados. El préstamo está a mi nombre, pero con derecho a reexpedirlo a un avalista. Y adivina quién es ese garante. Colin, por supuesto. Seguimos casados, ¿no? Colin se puso aún más pálido. Pero yo no firmé ningún papel. Oh, no tenías por qué hacerlo, replicó Jenny. ¿Recuerdas el contrato que firmaste cuando pedimos la hipoteca? Había una cláusula de garantía mutua. Ni siquiera la leíste, solo la firmaste porque mamá dijo que estaba bien. Marja se desplomó en su silla, con la cara contorsionada por la rabia y el miedo. Tú no puedes hacernos esto. Somos familia. Jenny negó con la cabeza. No, Marja, no somos una familia. Nunca lo fuimos. Las dos me usasteis, me manipulasteis. Pero eso se acabó. Se volvió hacia Colin. Sabes, yo te quería, pero elegiste a tu madre antes que a mí. Dejaste que controlara nuestras vidas, nuestro amor, y ahora estás cosechando los frutos de tu elección. Colin se levantó y le tendió los brazos. Jenny, por favor, te quiero, podemos arreglar esto. Pero Jenny dio un paso atrás. No, Colin, ahora es demasiado tarde. Voy a pedir el divorcio, y el préstamo, bueno, ese es tu problema ahora. Querías ese dinero, aquí está, disfrútalo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Los gritos de Margie y las súplicas de Colin resonaron detrás de ella, pero no se volvió. Al salir de la casa, Jenny respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Jenny sacó el teléfono y marcó el número de Ashley. «Hola», dijo cuando su amiga contestó. «Se acabó. Voy de camino a tu casa». Sentada en el taxi, Jenny se permitió por fin relajarse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Sabía que tenía muchos retos por delante: el divorcio, una nueva vida, tal vez incluso un litigio. Pero estaba preparada para todo, porque ahora estaba libre de mentiras y manipulaciones. Mientras el taxi atravesaba la ciudad de noche, Jenny pensaba en el futuro, en cómo empezaría de cero. Tal vez incluso cambiaría de trabajo o se mudaría a otra ciudad. Lo importante era que ahora podía tomar sus propias decisiones sin depender de Colin ni de Marge. Cuando el taxi llegó a casa de Ashley, Jenny vio a su amiga esperándola en la puerta. Ashley corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo has conseguido», le susurró. «Estoy muy orgullosa de ti». Jenny asintió, sintiendo que una nueva oleada de lágrimas acudía a sus ojos. «Gracias por apoyarme», dijo. «No podría haberlo hecho sin ti». Caminaron hasta el piso de Ashley. Sentadas en el sofá con tazas de té caliente, las amigas empezaron a comentar lo sucedido. «Deberías haber visto sus caras», dijo Jenny sacudiendo la cabeza. Estaban en estado de shock. Ashley apretó la mano de su amiga. «Se lo merecían, después de todo lo que te hicieron». Jenny suspiró. «Sabes, una parte de mí todavía quiere a Colin, o mejor dicho, al Colin que una vez conocí, pero ese hombre ya no está. Quizá nunca existió». «Tomaste la decisión correcta», dijo Ashley con firmeza. «Ahora tienes que pensar en ti, en tu futuro». Jenny asintió. «Tienes razón. Creo que necesito un nuevo comienzo. Tal vez incluso salir de esta ciudad. Decidas lo que decidas, siempre estaré en contacto», sonrió Ashley. «Y siempre podrás volver si algo sale mal». Jenny sintió un calor de gratitud derramarse en su pecho. «Gracias, Ash».
No sé qué he hecho para merecer una amiga como tú. Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo planes de futuro y recordando el pasado. Cuando por fin Jenny se acostó en el sofá del salón de Ashley, se sintió extrañamente tranquila. Sí, le esperaba mucha incertidumbre, pero ahora sabía que podría hacer frente a lo que ocurriera. Fue una semana después de la nefasta cena familiar. Margia estaba sentada en la mesa de la cocina revisando el correo de la mañana. De repente, le llamó la atención un sobre con el logotipo del banco. Frunció el ceño, lo abrió y empezó a leer. Con cada línea, el rostro de Margie se volvía más y más pálido. Cuando llegó al final de la carta, sus manos empezaron a temblar. «¡Colin!», gritó. «¡Colin, ven aquí inmediatamente!». Unos segundos después, un Colin ansioso apareció en la cocina. «¿Qué pasa, mamá?». Margia le tendió la carta en silencio. Colin pasó rápidamente los ojos por encima del texto y su rostro palideció también. «Esto no puede ser verdad», susurró. «Oh, es verdad, mi querido hijo». Marge sonrió amargamente. «Tu preciosa esposa nos ha deslizado un préstamo con las condiciones más serviles imaginables». Colin se hundió en la silla, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. «¿Pero cómo ha podido? ¿Por qué?», Margia resopló. «¿Por qué? ¿Sigues preguntando?». Decidió vengarse de nosotros, por eso, y, tengo que admitirlo, lo hizo de una forma muy sutil. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, intentando comprender la situación. Finalmente, Colin se levantó. «Tenemos que examinar todos los documentos», dijo con firmeza. «Quizá podamos encontrar la manera de impugnar este contrato». Marja asintió, y juntos se dirigieron a la sala de estar, donde la carpeta de documentos que había dejado Jenny seguía sobre la mesa. Pasaron las horas siguientes examinando cada línea del contrato. Sus rostros se ensombrecían por momentos. «Mira esto», dijo Colin, señalando una de las cláusulas. «Un tipo de interés del 25% anual. Es casi el triple de la media del mercado. Y las sanciones por retraso en el pago. El 0,5% de la cantidad adeudada por cada día de retraso. Es una estafa». Marja negó con la cabeza. «Y aquí mismo», señaló con el dedo otra cláusula. «Dice que si no se paga el préstamo, el banco tiene derecho a embargar la propiedad del prestatario sin orden judicial, así que pueden venir y quedarse con nuestra casa». Colin se pasó una mano por el pelo, sintiendo que el pánico empezaba a invadirle. «Y eso no es todo. Mira, aquí dice que no puedes cancelar el préstamo antes de 1 año después de haberlo contraído, y eso con una penalización del 20% sobre el saldo restante». Marja apretó los puños. «Eso sí que está fuera de lugar. El banco tiene derecho a cambiar unilateralmente el tipo de interés si cambia la situación económica. Es decir, pueden subirlo aún más en cualquier momento». Colin suspiró. «Y mira el calendario de pagos. Durante los 2 primeros años solo pagaremos los intereses, sin afectar al principal, y luego las cantidades a pagar aumentarán drásticamente». Marja se puso aún más pálida. «Colin, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Nunca podremos pagar este préstamo. Estaremos endeudados el resto de nuestras vidas». Colin asintió, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «Y eso no es todo. Mira la cláusula del seguro. Estamos obligados a asegurar la vida y la salud del prestatario con una compañía de seguros especificada por el banco. Y el costo del seguro es astronómico». Marja sacudió la cabeza. «¿Cómo hemos podido estar tan ciegos? ¿Cómo he podido dejar que pasara esto?». Colin miró a su madre con tristeza. «Los dos tenemos la culpa, mamá. Hemos llevado a Jenny a esto con nuestras acciones». Marja resopló, pero guardó silencio. Volvió a profundizar en su estudio de los documentos. «Tenemos que ponernos en contacto con un abogado de inmediato», dijo Colin. «Puede que haya una forma de impugnar este contrato».
Rápidamente encontraron el número del abogado de la familia y concertaron una cita urgente. Una hora más tarde, ya estaban sentados en su despacho, exponiendo la situación. El abogado les escuchó atentamente y estudió los documentos. Su rostro se vuelve cada vez más serio. «Comprendo su deseo de impugnar este contrato», dijo al fin, «pero me temo que será casi imposible». «¿Por qué?», exclamó Marja. «Porque estas condiciones son manifiestamente injustas». El abogado negó con la cabeza. «El hecho es que todas estas condiciones, por terribles que sean, son perfectamente legales. El banco tiene derecho a imponer esas condiciones y el cliente tiene derecho a aceptarlas o no». Colin se puso pálido. Pero yo no he dado mi consentimiento». «Por desgracia, sí lo hiciste», replicó el abogado. «Cuando firmaste el acuerdo prenupcial, allí hay una cláusula sobre la garantía mutua entre los cónyuges. Jenny tenía todo el derecho a concertar el préstamo contigo como avalista». Marja y Colin se miraron con horror. Recordaron lo descuidados que habían sido al firmar aquel documento, confiando plenamente en Jenny. «¿Y ahora qué?», preguntó Marja con voz temblorosa. «No hay nada que podamos hacer». El abogado vaciló. «Hay varias opciones, pero ninguna garantiza el éxito. Podemos intentar negociar con el banco para reestructurar la deuda, o intentar encontrar otro banco que acepte recomprar este préstamo en condiciones más favorables». Colin asintió. «Probemos todas las opciones. Tenemos que hacer algo». Pasaron otra hora discutiendo posibles estrategias. Cuando Colin y Marja salieron del despacho del abogado, se sentían agotados y desanimados. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Colin mientras subían al coche. Marja negó con la cabeza. «No lo sé, hijo, pero tenemos que luchar. No podemos dejar que este préstamo arruine nuestras vidas». De vuelta en casa, se sentaron a estudiar de nuevo los documentos. Ahora que el shock inicial había pasado, intentaron encontrar alguna pista que pudiera ayudarles a salir de esta situación. Colin abrió su portátil y empezó a buscar información sobre casos similares. Leyó foros, artículos jurídicos, tratando de encontrar alguna esperanza. Marja, mientras tanto, hacía cuentas. Intentaba calcular cuánto tendrían que pagar cada mes y cómo afectaría a su presupuesto. «Colin», dijo al cabo de un rato, «¿te das cuenta de que si pagamos este préstamo en la fecha prevista, tendremos que renunciar a todo? Ni vacaciones, ni cosas nuevas, hasta habrá que ahorrar para la comida». Colin suspiró. «Lo sé, mamá, pero no tenemos elección. Tenemos que cumplir las condiciones del contrato hasta que encontremos la forma de impugnarlo». Siguieron trabajando hasta bien entrada la noche. Cuando Colin por fin se fue a la cama, tenía la cabeza llena de pensamientos y planes. Se dio cuenta de que les esperaba una lucha larga y difícil, pero estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para arreglar las cosas. A la mañana siguiente, Colin se despertó con una nueva idea. Bajó rápidamente a la cocina, donde Marja ya estaba preparando el desayuno. «Mamá, creo que tenemos que hablar con Jenny», dijo mientras se servía café. Marja se volvió bruscamente hacia él. «¿Por qué? Ya nos ha hecho bastante daño». Colin negó con la cabeza. «No, mira, quizás si nos disculpamos y le explicamos cómo nos afectará esto, acceda a renegociar las condiciones del préstamo». Marja resopló. «¿De verdad crees que aceptará, después de todo lo que ha pasado?» «No lo sé», respondió Colin con sinceridad. «Pero tenemos que intentarlo. No tenemos otra opción». Marja miró a su hijo durante un largo momento y luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero yo no participaré en esta conversación. Tienes que hablar con ella tú mismo». Colin estuvo de acuerdo. Sacó el teléfono y marcó el número de Jenny, pero saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje pidiéndole que le devolviera la llamada. Colin esperó todo el día a que Jenny llamara, pero el teléfono estaba en silencio. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su situación.
Por la noche, cuando casi había perdido la esperanza, sonó el teléfono. Era Jenny. «Hola, Colin», le dijo con voz fría y distante. «Recibí tu mensaje. ¿Qué querías?» Colin respiró hondo. «Jenny, tenemos que hablar. Sobre el préstamo, sobre nosotros, sobre todo. Por favor, veámonos». Se hizo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente Jenny contestó. «De acuerdo. Mañana a las 3 en el café de la esquina de nuestra antigua calle, pero solo tendrás una oportunidad, Colin. No la desperdicies». Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla para Margie y Colin. Visitaron a docenas de abogados, tratando de encontrar algún resquicio legal en el contrato de préstamo, pero cada vez obtenían la misma respuesta. El acuerdo era jurídicamente sólido y no había motivo para impugnarlo. Marcia, poco acostumbrada a rendirse, decidió ir ella misma al banco. Pasó varias horas intentando convencer al director de que renegociara las condiciones del préstamo, pero todo fue en vano. «Lo siento, señora Foster», le dijo el director con amabilidad pero con firmeza, «pero las condiciones del préstamo fueron aceptadas por su hijo como avalista. No podemos cambiarlas unilateralmente». Margia volvió a casa destrozada y devastada. Colin la recibió en la puerta mirando esperanzado a su madre. «Nada», Margia negó con la cabeza. «No quieren ni oír hablar de renegociar las condiciones». Colin suspiró pesadamente. Lo estaba temiendo. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?» Margia se hundió en su silla, sintiendo que los años pesaban sobre ella. «No lo sé, hijo. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer». Mientras tanto, Jenny intentaba empezar una nueva vida. Alquiló un pequeño piso y se sumergió por completo en su trabajo, intentando no pensar en el pasado. Sin embargo, los recuerdos de Colin y de la vida que había dejado atrás seguían atormentándola por las noches. Una mañana, Jenny recibió una llamada inesperada. Era su antiguo profesor universitario, que ahora dirigía una gran empresa en otra ciudad. «Jenny, tengo una propuesta para ti», le dijo tras un intercambio de cumplidos. «Estamos ampliando nuestro departamento de marketing y buscamos un directivo con talento. Pensé en ti enseguida». Jenny se quedó de piedra. Esto es muy repentino, profesor Harris. No sé qué decir». «Piénsalo», respondió el profesor. «Es una gran oportunidad profesional. Y quizá la oportunidad de empezar de nuevo». Después de la conversación, Jenny se quedó un buen rato mirando por la ventana. Un nuevo trabajo en una nueva ciudad parecía la solución perfecta. Una oportunidad para dejar atrás todos sus problemas y empezar una nueva vida. Pero algo le impedía aceptar inmediatamente. En ese momento sonó su teléfono. Era Colin. «Jenny», su voz sonaba cansada y deprimida. «Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo». Jenny dudó. Una parte de ella quería colgar y olvidarse del pasado. Pero la otra parte, la que seguía queriendo a Colin pasara lo que pasara, la obligó a quedar. Acordaron encontrarse en un pequeño parque no muy lejos de la casa de Jenny. Cuando llegó, Colin ya la esperaba sentado en un banco. Parecía agotado y envejecido. «Jenny, sé que probablemente no quieras hablar de esto, pero tengo que preguntarte por el préstamo». Jenny se tensó pero asintió, permitiéndole continuar. Colin respiró hondo. «Mamá y yo miramos las condiciones del contrato. Son horribles. Hemos intentado impugnarlas, pero los abogados dicen que es imposible. Jenny, ¿de verdad quieres que vivamos con esta deuda el resto de nuestras vidas?» Jenny lo miró con dureza. «¿Qué esperabas, Colin? ¿Que te diera el dinero que me pediste sin consecuencias? Tú y Marge queríais utilizarme. Ahora vive con las consecuencias de tus actos». Colin bajó la cabeza. «Sé que nos lo merecemos. Pero, Jenny, estas condiciones nos arruinarán. Perderemos la casa, todos nuestros ahorros. ¿Es eso realmente lo que quieres?» «¿Qué querías?», Jenny respondió.
Querías que regalara todos mis ahorros, que tal vez me endeudara para cumplir tus exigencias. No pensaste en cómo afectaría a mi vida. Colin permaneció en silencio, dándose cuenta de la validez de sus palabras. Mira, Colin, continuó Jenny en un tono más suave. Me doy cuenta de que las condiciones son duras, pero no voy a cambiarlas. Tómatelo como una lección. Tal vez haga que Marja y tú os deis cuenta de que no se puede tratar así a la gente. Colin asintió, con lágrimas en los ojos. Lo comprendo, y no te estoy pidiendo que canceles el préstamo. Solo, quizás podríamos suavizar un poco las condiciones, al menos para tener la oportunidad de pagarlo algún día. Jenny se lo pensó un momento. Lo pensaré, Colin, pero no te prometo nada, y depende de cómo te comportes de aquí en adelante. ¿De qué más querías hablar? Colin respiró hondo. Jenny, yo quiero pedirte disculpas por todo, por dejar que mamá nos manipulara, por no defenderte, por traicionar tu confianza. Jenny guardó silencio, dejándole hablar. Sé que te hice mucho daño, continuó Colin, y entiendo por qué hiciste lo que hiciste con el préstamo. Me lo merecía. Sí, te lo merecías, respondió Jenny en voz baja. Os lo merecéis los dos. Colin asintió. Sé que te lo mereces, y no te estoy pidiendo que lo dejes. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores. No voy a dejar que mi madre controle mi vida nunca más. Jenny lo miró sorprendida. ¿De verdad? ¿Y cuánto durará esta vez? Para siempre, dijo Colin con firmeza. Quiero cambiar, Jenny, por mi propio bien y por nosotros si aún crees que tenemos una oportunidad. Jenny sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella quería creer a Colin, darle otra oportunidad, pero la otra parte recordaba todas las veces que él había prometido cambiar y no había cumplido su palabra. Colin, empezó lentamente, agradezco tus palabras. De verdad que sí, pero tienes que darte cuenta de que me has hecho mucho daño. Has traicionado mi confianza más de una vez. Colin asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que lo he hecho, y daría cualquier cosa por volver atrás y cambiar eso, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar ser mejor ahora. Jenny suspiró. Me han ofrecido un trabajo en otra ciudad, se dijo de repente. Colin se enderezó y su rostro palideció. «Oh, ¿y has aceptado?» «Todavía no», contestó Jenny. «Me lo estoy pensando». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Colin tomó la palabra. «Jenny, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si existe la más mínima posibilidad de que aún me ames, por favor, dame una oportunidad más, una última. Te juro que haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza». Jenny miró al hombre que una vez había amado más que a la vida. Vio la sinceridad en sus ojos, vio el dolor y el remordimiento, pero también recordó todas las veces que la había defraudado, cuando había elegido a su madre antes que a ella. «Colin», empezó suavemente, «creo que ahora eres sincero, pero necesito tiempo, no puedo olvidar todo lo que ha pasado». Colin asintió, con un destello de esperanza en los ojos. «Lo comprendo. Estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta». Jenny se levantó. «Pensaré en lo que has dicho, y sobre la oferta de trabajo. Necesito tiempo para ordenar mis sentimientos». «Por supuesto», dijo Colin, levantándose también. «Gracias por escucharme». Se despidieron y Jenny caminó lentamente hacia su casa. Sus pensamientos eran un caos. Por un lado, un nuevo trabajo en una nueva ciudad parecía la solución perfecta, una oportunidad de empezar de cero, de dejar atrás el pasado. Por otro lado, las palabras de Colin habían tocado algo muy dentro de ella. Una parte de ella seguía queriéndole, pasara lo que pasara. En casa, Jenny se sentó a la mesa y sacó un papel. Empezó a escribir, volcando en el papel todos sus pensamientos y sentimientos.
Escribió sobre su amor por Colin, el dolor de la traición, el miedo a volver a confiar en él. Escribió sobre sus sueños y ambiciones, su deseo de desarrollarse profesionalmente. Pasaron varias horas. Cuando Jenny dejó por fin el bolígrafo, ya había anochecido. Releyó lo que había escrito y, de repente, todo quedó claro. A la mañana siguiente, Jenny telefoneó al profesor Harris. «Acepto su oferta», dijo con firmeza. Después marcó el número de Colin. Cuando contestó, su voz estaba llena de esperanza. «Jenny, me alegro de que hayas llamado». «Colin», empezó ella, intentando mantener la calma, «he tomado una decisión. Me marcho. Me han ofrecido un trabajo en otra ciudad y he aceptado». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entiendo», dijo finalmente Colin con la voz temblorosa. «¿Es eso lo que quieres?» «Sí», respondió Jenny. «Necesito esto. Necesito un nuevo comienzo. Encontrarme a mí misma». «¿Qué pasa con nosotros?», preguntó Colin en voz baja. Jenny respiró hondo. «Colin, no puedo darte una respuesta ahora mismo. Necesito tiempo y espacio para aclararme. Quizá en el futuro». «Lo entiendo», la interrumpió Colin. «Y respeto tu decisión. Que sepas que te esperaré, el tiempo que haga falta». Jenny sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Colin. Cuídate». Colgó el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había sido una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Necesitaba este nuevo comienzo, esta oportunidad de encontrarse a sí misma fuera de su relación con Colin y su familia. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos para la mudanza. Jenny hizo las maletas, se despidió de amigos y colegas. Colin intentó ponerse en contacto con ella varias veces, pero ella rechazó educada pero firmemente sus intentos de quedar. Sabía que si volvía a verle, su decisión podría flaquear. El día de su partida, Jenny estaba en la estación mirando el tren que la llevaría a su nueva vida. De pronto, oyó una voz familiar. «¡Jenny!». Se dio la vuelta y vio a Colin corriendo hacia ella entre la multitud. Se detuvo a unos pasos de ella respirando con dificultad. «Solo quería despedirme», dijo, «y desearte buena suerte». Jenny lo miró fijamente, sintiendo que se le partía el corazón. «Gracias, Colin», respondió en voz baja. Se quedaron mirándose, sin saber qué más decir. Finalmente, Jenny rompió el silencio. «Tengo que irme. El tren se va». Colin asintió. «Pero, no te olvides de mí, ¿vale?». Jenny sonrió entre lágrimas. «No me olvidaré. Adiós, Colin». Se dio la vuelta y caminó hacia el tren, sintiendo los ojos de Colin clavados en ella. Cuando se acomodó en su asiento y el tren se puso en marcha, Jenny se permitió echar un último vistazo por la ventanilla. Colin seguía de pie en el andén, con la mirada fija en el tren que partía. Jenny se recostó en su asiento y cerró los ojos. No sabía lo que le esperaba, pero sentía que había tomado la decisión correcta. Era el final de un capítulo de su vida y el comienzo de uno nuevo. Y estaba preparada para este nuevo comienzo, sin importar las pruebas que le trajera. Habían pasado 5 años desde el día en que Jenny subió al tren y dejó atrás su antigua vida. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Jenny estaba sentada en su amplio despacho con vistas al parque de la ciudad. Se había convertido en una exitosa directora de marketing de una gran empresa internacional. Su carrera estaba en auge y sentía que por fin había encontrado su lugar en la vida. Cogió una fotografía que había sobre la mesa. En ella aparecía Jenny sonriendo junto a un hombre alto de ojos amables. Era Mark, su marido. Se habían conocido hacía 2 años en una conferencia y habían sentido una conexión instantánea. Mark era todo lo contrario de Colin. Seguro de sí mismo, independiente, siempre dispuesto a apoyar a Jenny en sus esfuerzos. Sonó el teléfono. Era Ashley, su mejor amiga,
que se había quedado en su ciudad natal. «Hola, Jenny. ¿Cómo le va a la mujer con más éxito que conozco?», sonó la alegre voz de Ashley. Jenny sonrió. «Hola, Ash. Todo va genial. ¿Cómo va por allí?». «Oh, no te vas a creer lo que está pasando aquí». La voz de Ashley adoptó una nota conspiradora. «¿Recuerdas la casa de Margie? Está en venta». Jenny sintió un cosquilleo en el corazón. «¿En serio? ¿Qué ha pasado?». «Bueno, por lo que he oído, nunca llegaron a pagar el préstamo. El banco embargó la casa. Marja vive ahora en un pequeño piso de alquiler a las afueras de la ciudad. Dicen que se ha rendido por completo». Jenny guardó silencio, digiriendo la información. No sentía ningún regodeo, más bien una ligera tristeza por cómo habían salido las cosas. «¿Y Colin?», preguntó finalmente. Ashley suspiró. «Bueno, sigue intentando salir adelante. Tiene 2 trabajos e intenta pagar sus deudas. Pero honestamente, no se ve bien. Envejeció unos 10 años en esos 5 años». Jenny cerró los ojos. Recordaba a Colin como era el día que ella se fue, lleno de esperanza y decidido a cambiar. Se preguntó si habría sido capaz de mantener su promesa o si habría sucumbido de nuevo a la influencia de su madre. «Ash, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Jenny después de una pausa. «Claro, amigo, cualquier cosa. ¿Podrías averiguar en qué banco está ahora este préstamo? Y quizá averiguar cuánto les queda por devolver». Ashley tarareó sorprendido. «Claro que puedo hacerlo. Pero, ¿por qué harías eso, Jenny? ¿No irás a...?» No, respondió Jenny rápidamente. «Solo quiero saberlo, nada más». Después de hablar con Ashley, Jenny se quedó sentada mirando por la ventana durante un buen rato. Pensó en su vida, en lo mucho que había cambiado a lo largo de los años. Había tenido éxito, encontrado el amor verdadero, ganado confianza. Todo gracias a la decisión que había tomado 5 años atrás. Esa noche, cuando Jenny llegó a casa, Mark la recibió con una sonrisa y un beso. «¿Qué tal el día, cariño?», le preguntó, ayudándola a quitarse el abrigo. Jenny suspiró. «Ha estado bien. Es que... tengo noticias del pasado». Se sentaron en el sofá y Jenny le contó a su marido la conversación con Ashley. Mark escuchó atentamente sin interrumpir. «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó cuando ella terminó. Jenny negó con la cabeza. «No me siento bien. Una parte de mí se siente satisfecha de que hayan recibido su merecido. Pero la otra parte, me entristece que las cosas hayan acabado así». Mark la abrazó. «Tienes derecho a tener los sentimientos que tengas, Jenny. Lo que has pasado ha sido una experiencia muy difícil». Jenny se aferró a su marido, agradecida por su comprensión y apoyo. Una semana después, Ashley volvió a llamar con información sobre el préstamo. Resultó que Colin y Marja solo habían conseguido pagar 1/3 de la cantidad. Los intereses seguían aumentando y parecía que nunca podrían salir de aquel agujero de deudas. Jenny reflexionó largo rato. Finalmente, tomó una decisión. Se puso en contacto con el banco y acordó renegociar las condiciones del préstamo. Redujeron el tipo de interés y ampliaron el plazo de amortización. No resolvió todos los problemas de Colin y Margie, pero les dio una oportunidad. Cuando todo estuvo listo, Jenny escribió una breve carta a Colin. «Colin, me he enterado de la situación de tu préstamo. No puedo ni quiero cancelarlo por completo, pero he renegociado las condiciones. Espero que esto te ayude a recuperarte. No estoy haciendo esto por ti o por Margie. Lo hago por mí, para cerrar por fin este capítulo de mi vida y seguir adelante sin el peso del pasado. Espero que hayas aprendido la lección y te hayas convertido en una mejor persona. Te deseo lo mejor. Jenny». Al enviar la carta, Jenny sintió que se quitaba un gran peso de encima. Por fin había dejado atrás el pasado. Mientras tanto, en un pequeño piso a las afueras de la ciudad, Colin estaba sentado mirando la carta de Jenny.
Le temblaban las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Marge entrando en la habitación. Parecía envejecida y demacrada. Colin le tendió la carta en silencio. Marja la leyó y su rostro se contorsionó con una mezcla de emociones: sorpresa, alivio y vergüenza. «¿Ella nos ayudó?», susurró Marja. «¿Después de todo lo que le hemos hecho?». Colin asintió, incapaz de pronunciar palabra. Recordó a Jenny, su bondad, su fortaleza, y en ese momento se dio cuenta más claramente que nunca del error que había cometido al dejarla marchar. «Mamá», dijo al fin, levantando los ojos hacia Marja, «tenemos que cambiar de verdad. No podemos seguir viviendo como hasta ahora». Marja pareció a punto de objetar algo, pero luego se limitó a asentir. Quizá por primera vez en su vida comprendía realmente a qué había conducido su comportamiento. Mientras tanto, Jenny estaba sentada en su despacho preparándose para una importante presentación. Su vida estaba llena de nuevas oportunidades y logros. Sabía que tenía muchos retos por delante, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta. Por la noche, al llegar a casa, Jenny abrazó a Mark y le dijo: «Sabes, creo que es hora de que planeemos unas vacaciones. ¿Por qué no vamos a algún sitio donde aún no hayamos estado?». Mark sonrió. «Me parece una idea estupenda. Tengo algunas ideas». Se sentaron en el sofá a discutir los posibles destinos del viaje y Jenny sintió que la invadía una sensación de satisfacción absoluta. Por fin estaba donde debía estar, con un hombre que la quería y la apoyaba. Y en algún lugar lejano, en un pequeño piso, Colin iniciaba el largo viaje para cambiarse a sí mismo y a su vida, con la esperanza de poder convertirse algún día en un hombre digno de una mujer como Jenny. Pero sabía que este capítulo de su vida ya estaba cerrado y que tendría que escribir uno nuevo, sin Jenny, pero con las lecciones que ella le había enseñado.